¿Qué tal? Os habla Jesús Conde, nuevo videotutorial del curso de Photoshop Experto, en el que vamos a centrarnos en ver todo lo relacionado con el trabajo, el procesamiento por lotes. Procesamiento por lotes, que es una de las cosas más poderosas que podemos hacer para acelerar nuestro trabajo en Photoshop. Si trabajamos con múltiples imágenes y queremos hacer algo en todas ellas, combinando acciones con el procesamiento por lotes, podemos reducir el tiempo necesario de modo simplemente increíble, de horas y horas de trabajo tedioso a un simple clic. A diferencia de lo que hicimos en los primeros videotutoriales, en este vamos a empezar viendo con detenimiento cada uno de los diálogos y la configuración que aparece en la ventana del trabajo con lotes. Se trata de una ventana de las menos entendidas, pero también de las más poderosas para poder trabajar con Photoshop. Su uso es aplicable a situaciones muy distintas, por lo tanto lo mejor es tener primero claro qué es lo que contiene y lo que podemos hacer con esa ventana de diálogo de configuración del procesamiento por lotes. Y empezamos viendo cómo abrir esa ventana de diálogo. Vamos a ver dos métodos para abrirlo, que en este caso no solo son dos formas de poder acceder a la ventana, sino como veremos las utilidades, las posibilidades que nos da el uso de esa ventana cambia según el sistema por el cual lo abramos. El más sencillo desde dentro del propio Photoshop, pulsamos sobre Archivo, Automatizar y pulsamos sobre Lote, con lo que ya aquí vemos la ventana de diálogo de lote. Si abrimos de este modo la ventana, podemos elegir un directorio fuente del cual extraer las imágenes para crear el lote, o bien podemos aplicarlo a las imágenes que tengamos en ese momento abiertas en Photoshop. Sin embargo, de este modo no podemos elegir poder indicar imágenes que se encuentren en distintos folders, a no ser que esos directorios, esas carpetas, mejor que folders, sean subdirectorios de la carpeta que aquí indiquemos. Por lo tanto, aquí está la principal limitación de este método respecto al que vamos a ver ahora, y que se reduce a eso, que aquí tenemos que tener todas las imágenes en una misma carpeta o bien abiertas en Photoshop. Veamos ahora otro sistema que nos permite seleccionar imágenes de distintas carpetas e incluso poder realizar búsquedas y posteriormente sobre esa búsqueda llevar a cabo el procesamiento por lotes. Ese segundo sistema es utilizar Adobe Bridge. Ya dedicamos el primer video tutorial a hablar de este muy mejorado sistema de exploración de archivos y que, como veremos ahora, nos va a permitir seleccionar las imágenes que en concreto queramos seleccionar de todo nuestro disco duro. Adobe Bridge, que no vamos ahora de nuevo a volver a explicar, si no lo viste, te remito al primer video tutorial en el que vimos en detalle el trabajo con esta excelente herramienta autónoma, pero también integrada con otros programas de Adobe. Recuerda que también vimos en su momento cómo se pueden llevar a cabo búsquedas con distintos criterios que nos permiten recuperar en Bridge un conjunto de imágenes que cumplan alguna condición y posteriormente aplicarle a esas imágenes ese procesamiento por lotes. Recuerda también que si tenemos un directorio y dentro de él muchas imágenes, haciéndolo desde Photoshop obligatoriamente tendríamos que aplicar ese procesamiento por lotes a todas las imágenes. En el caso de Bridge podemos seleccionar las imágenes que queramos y se le aplicaría exclusivamente a estas. De nuevo, por tanto, el uso de Bridge facilita mucho, flexibiliza mucho el trabajo y las opciones posibles, en este caso para procesamiento por lotes, pero también en muchas otras ocasiones. Aparte de hacerlo desde Bridge, ahora cuando abramos desde aquí la ventana de diálogo por lotes, volvemos otra vez a Photoshop, por lo tanto el proceso a partir de ese momento simplemente es el modo en el que accedemos a la ventana de diálogo. Desde aquí, pulsando sobre Herramienta, Photoshop,
aquí como vemos tenemos lote, pulsamos sobre lote e inmediatamente vamos de nuevo a Photoshop y aparece de nuevo la ventana de diálogo, pero observa como ahora aquí en origen aparece ya por defecto, después veremos la diferencia que hay en uno y otro, Bridge, y aquí por lo tanto ahora se le aplicaría a las imágenes que le indicamos desde Bridge. Pero, como decía ahora, antes de nada vamos a ir viendo parte por parte los distintos componentes que forman esta ventana por lotes, ya que es muy importante entenderlos bien para después poder aplicarlos según lo que queramos conseguir. Y como puedes ver, en la primera parte lo que tenemos que hacer es indicar lo que vamos a ejecutar. ¿Qué acción queremos aplicarle a las distintas imágenes seleccionadas? Como ves, dentro de este bloque ejecutar tenemos que indicar de qué conjunto de acciones queremos tomarla. Aquí está acciones por defecto y elegimos una de las acciones posibles. Aquí tengo ya una creada, que en este caso es lo que posteriormente haremos en el trabajo práctico, aplicarla a todas las imágenes, tanto redimensionarlas como una marca de agua. Por tanto, en esta primera parte tenemos que elegir la acción, que ya tiene que estar creada antes, por supuesto, para aplicarle a las imágenes. El segundo bloque dentro de la ventana de diálogo es donde tenemos que elegir el origen para las imágenes que queremos procesar por lotes. Es aquí justo donde está la diferencia según hayamos usado Photoshop o Bridge para acceder a la ventana de diálogo. Ya lo veíamos antes, pero observa como aquí, el haber abierto desde Bridge, la ventana de diálogo del procesamiento por lotes, aparece ya dentro del origen el propio Bridge, aunque como vemos tenemos otras opciones. Sin embargo, ya decía, ya lo vimos, pero lo hacemos en un momento. Vamos a cerrar esta ventana y si la abrimos desde el propio Photoshop, observa como ahora aquí en origen aparece por defecto carpeta, pero no nos aparece por ningún lado. Bridge aparece deshabilitado, ya que no podemos seleccionarlo y por lo tanto tenemos ahora aquí las opciones que vamos a ver, pero no la opción desde Bridge, que es la más flexible, con mucha diferencia. Estas tres están accesibles de cualquiera de las dos formas que abras la ventana del diálogo. La primera, carpeta, que como ya dijimos podemos elegir un directorio desde aquí. Si seleccionamos, observa cómo este botón de seleccionar aparece habilitado y pulsando sobre él podemos buscar dentro del árbol de nuestros discos duros el directorio al cual le queremos aplicar el proceso por lotes. Pero recuerda que tiene que ser un único directorio y que se lo vas a aplicar a todas las imágenes que hay en ese directorio. Lo único que puedes elegir, como veremos ahora, una opción, si quieres que se aplique solo a las imágenes de ese directorio o de todas las subcarpetas, subdirectorios que haya dentro de él mismo. Aquí podríamos buscar y elegir, y por lo tanto es el modo, uno de los modos en que puede hacerse. La segunda opción te permite aplicarlo a imágenes importadas, que aquí estarían los distintos dispositivos desde los cuales podrías importar, que podría ser, por ejemplo, un escáner, podría ser una cámara digital, podrían ser ejemplos desde los cuales podríamos importar las imágenes a las que queremos procesar como un lote. La tercera, archivos abiertos, que en este caso es la más sencilla, también la más trabajosa, aunque cada caso en muchas ocasiones pueda que sea, si quieres aplicarle esto pues a 3, 4, 5 imágenes, esto se le aplica a las imágenes que tengas abiertas en Photoshop en ese momento. Todas las imágenes abiertas serán aquellas que sean procesadas como un lote. Y la cuarta ya he abierto desde Bridge para no volver a hacerlo para perder tiempo, y aquí tenemos la opción de recuperar las imágenes desde Bridge. Como ya dijimos, la más flexible y la más útil, sobre todo cuando queremos trabajar con muchas imágenes. Como vemos, en este caso, seleccionar está deshabilitado porque serán las imágenes seleccionadas en Bridge aquellas a las que se le aplique.
Como vemos en origen, además de estas posibles opciones, tenemos aquí la posibilidad de marcar o no otras distintas opciones. Opciones que bien por el propio nombre, que a veces no está muy claro, y sobre todo si eso lo unimos después la traducción que se hace del mismo, pues suele llevar a bastante confusión y no está nada claro lo que hace cada una de ellas. Vamos a intentar verlo en detalle justo para intentar aclararlo. Esta primera, que aquí vemos que pone como ignorar comandos, abrir de acción. En fin, estuvimos trabajando estos días con las acciones en los últimos videotutoriales, creo que debería estar claro. Pero en general, esta casi siempre lo mejor es dejarla marcada. Solo en alguna excepción, ahora veremos lo que hace, en algún caso puede que necesite no marcarse. Pero en general, esto vamos a querer que ignore el comando abrir de acción. Porque es muy probable que tengamos un paso dentro de una acción que lo que haga sea abrir un archivo. Lo que pasa es que si lo vamos a procesar a un lote de imágenes, esto lo que haría es que cada vez que se ejecute la acción abra una y otra vez el mismo archivo, con lo cual no tendríamos el resultado que queremos, que es aplicarlo a esas imágenes y no a esos archivos que se van abriendo por la acción. Por tanto, lo mejor es dejar marcado esto, porque si no hay ningún paso que abra dentro de la acción, que abra un archivo, pues simplemente ya no hace nada. Si lo hay, no permite que esos archivos se abran, que no lo queremos. Solo en el caso de que quisieras procesar por lotes y dentro de esa acción hubiera que abrir algún otro archivo, entonces sí que tendrías que desmarcarlo. Pero en la mayor parte de las ocasiones esto hay que marcarlo justo para que si la acción tiene algún comando que se haga que se abran otros archivos, no se lleve. La segunda opción de incluir todas las subcarpetas, esto ya hacíamos referencia antes cuando elegimos un directorio, si queremos que se lleve a cabo el proceso no solo con las imágenes de ese directorio, sino con los subdirectorios que incluya, entonces tenemos que pulsar sobre incluir todas las subcarpetas. Esta, por ejemplo, siendo desde Bridge, pues muy probablemente no se quiera, eso también dependerá. Si donde indicas que se lleva a cabo el proceso tienes las imágenes distribuidas en varias carpetas, entonces tienes que marcarlo, si no, no es necesario. La tercera de las acciones es omitir los cuadros de diálogo de opciones de apertura de archivos. En general también suele ser preferible tenerlo marcado. Esto lo que hace es que esas ventanas que se suelen abrir cuando estamos trabajando en Photoshop para preguntarnos algo en concreto sobre una imagen, no lo hagan, no se abran las ventanas. Ten en cuenta que puedes estar trabajando con cientos de imágenes y si esto no está marcado y se abre esa ventana de diálogo, con cada imagen tendrías que estar pulsando tú, con lo cual el automatismo de este trabajo se pierde en gran medida. Así que también, salvo excepciones, lo mejor es esto, marcarlo, para que esos cuadros de diálogo no aparezcan y el proceso se lleve a cabo de forma más rápida y totalmente automática. Y lo mismo sobre las advertencias que tengan que ver con los perfiles de color, que también en algunos casos pueden aparecer según las acciones que se van a llevar a cabo y que, por la misma razón que decíamos antes, en caso de que fuera así y pudieran aparecer esos diálogos, mejor también marcarlo. Eso en cada caso va a depender del tipo de imágenes y sobre todo la acción que vayas a llevar a cabo, si debes marcarlo o no. El tercero de los bloques, también muy importante, que es donde vamos a elegir el destino, dónde y cómo salvar los archivos que van a ser procesados. De nuevo, en esta primera ventana desplegable tenemos distintas opciones. Para empezar, elige ninguno si vas a aplicar sobre ellos una acción que incluye ya un proceso de salvado de los archivos y por lo tanto no necesitas guardarlos de nuevo. Lo más probable es que no sea así, así que no suele ser la mejor de las opciones, ya que el indicar aquí, en este cuadro de diálogo donde guardarlo, nos da unas grandes posibilidades muy variadas. Prácticamente podemos hacer lo que queramos en cuanto a guardarlo. Pero si la propia acción lo hace y nos llega con ese sistema, podemos indicar aquí ninguno.
La segunda de las acciones, guardar y cerrar, lo que hace es aplicar la acción que indicamos a cada imagen y la guarda con el mismo nombre en el mismo directorio. Por lo tanto, perdemos el original. Si nos da igual, si queremos simplemente modificar esas imágenes, es otra opción rápida, pero teniendo en cuenta eso, que lo guarda en el mismo directorio con el mismo nombre y con toda la misma configuración que tenía, excepto lo que cambie con la acción. Pero se pierde la imagen original. Como ves, con estas dos primeras, aquí seleccionar aparece deshabilitado porque no tenemos que seleccionar nada. Es con la tercera, si queremos elegir otra carpeta donde guardar las imágenes, donde podemos seleccionar cualquier carpeta de nuestros discos duros donde guardar las nuevas imágenes. Pulsando sobre seleccionar, como antes, simplemente accedemos a la ventana para navegar por nuestros archivos y elegir uno. Como vemos, ahora aquí tenemos también la opción de ignorar el comando guardar como de la acción. Creo que a partir de lo que ya dijimos antes se entiende perfectamente. Podemos ir a aplicar una acción que contenga su propio sistema para guardar. Si queremos que no se aplique ese sistema de guardado de la acción e indicar aquí de modo claro cómo queremos aplicarlo, pulsamos aquí, ignorar comando. Y ya como vemos, cuando pulsamos sobre cualquiera de ellos se abre también una ventana de diálogo en la que nos explica aproximadamente lo que hace. Así que en este caso, con esto lo que hacemos es que si la acción tiene algún sistema para guardar, no se lleve a cabo. Si no lo tiene, pues simplemente no pasa nada. Así que también, en general, si aquí configuramos dónde y cómo queremos guardarlo, mejor marcar siempre esto. Y ahora en esta parte lo que podemos es determinar cuál va a ser el nombre que le demos a los archivos. Muy similar a lo vimos ya cuando creamos acciones, cuando queríamos guardar la acción, aunque aquí incluso tenemos más opciones y también vamos a verlo ahora un poco en detalle. Aquí, como vemos, tenemos distintas ventanas y podemos ir aplicando sucesivamente una tras otra para determinar el nombre final que va a tener nuestro archivo. Observa como aquí arriba en el ejemplo aparece cuál sería el resultado final. Aquí, si pulsamos, antes ponía optimizado porque lo tenía escrito yo de antes, pero aquí, como vemos, podemos elegir un nombre para el documento que puede ser solo con mayúscula la primera de las letras de cada una de las palabras. Como vemos, todo minúsculas, todo mayúsculas. Puedes determinar, en este caso, por el nombre. Pero después podemos también indicar un número de serie de un dígito, de dos dígitos, que se irán añadiendo. Aquí, por ejemplo, como vemos, tenemos 3 y aparece después del nombre que aquí escribiera. Ahora no puse nada, se ponía optimizados, o sea, lo que aparece aquí, y 3 dígitos después, que es lo que indicamos aquí. Posteriormente, siempre esto sí indica la extensión en la que se van a guardar los archivos. Y podríamos seguir poniendo, si quisiéramos, más posibilidades. Pero de este modo, como vemos aquí, lo que hará será guardarnos todas las imágenes en el directorio que aquí le indicamos y con un nombre que irá auto incrementándose desde optimizados 001, 2 y así sucesivamente todos los que sean. Pero recuerda que podrías incluso indicar también la fecha, más dígitos, con letras. Las opciones son muchísimas, como vemos. Aquí tienes que indicar el número de serie de inicio, normalmente 1, pero podrías indicar cualquier otro número con el que empezaría distinto. Y aquí recuerda lo de compatibilidad. Si lo vas a usar, por ejemplo, está haciendo para web y quieres que sea también compatible con otros sistemas operativos, mejor marcarlo para que sea compatible con otros sistemas. Y como vemos, el último de los bloques hace referencia a cómo tratar los posibles errores cuando llevemos a cabo el procesamiento. Podemos elegir detener para buscar errores, con lo cual en caso de que haya algún error aparecería una ventana indicándonoslo, o la otra posibilidad que es que cree un log, un archivo en el que se guarden los registros. De nuevo, suele ser el más práctico, ya que impide que si se produce algún error en algún caso concreto no aparezca una ventana y no nos detenga el proceso
proceso. De nuevo, recuerda que es muy distinto si esto se lo quieres aplicar a 10 imágenes que si lo quieres aplicar a 1000. Recuerda que perfectamente puedes dejar este proceso llevándose a cabo mientras tú te vas a trabajar o vas a otro sitio y puedes estar el tiempo que sea, horas llevándolo a cabo. Si resulta que tienes marcado esto aquí y encuentran una única imagen, por lo que sea un error, se detendría y hasta que tú decidieras si seguir o no, el proceso no seguiría. Así que mejor guardar un log con información. Si lo haces, como ves aquí, en guardar como, tienes que buscar, indicar el archivo donde se va a guardar y posteriormente cuando termine, en caso de que tenga algún error, en este archivo tendrás la información de a qué se debe ese error. Pues hasta aquí la parte teórica. Pero vamos a ver ahora el proceso completo con práctica, que es luego es el mejor método. Aunque en este caso creo que tener claro todo lo que forma la ventana es clave para poder después utilizarlo en muchas distintas situaciones en que podemos encontrarnos. De todos modos, vamos ahora a empezar desde cero y ver todo el proceso creando una acción y posteriormente eligiendo unas imágenes y aplicándole esa acción. Empezamos por cerrar sin nada más y sobre la imagen que tenemos abierta, cualquiera nos vale, vamos a llevar a cabo primero el proceso de creación de una acción que posteriormente aplicaremos a un grupo de imágenes con un proceso por lotes. Empezamos por tanto trabajando de nuevo con la paleta de acciones. Vamos a empezar creando una nueva acción. Tengo una muy similar creada, así que voy a darle como nombre marca y dimensión, por ejemplo, para diferenciarla. Lo dejamos en el conjunto de acciones por defecto, nada más, simplemente pulsamos sobre grabar y ahora ya lo sabemos perfectamente. Estamos llevando a cabo la grabación del proceso. Pero bueno, aunque tenemos una imagen abierta, vamos a empezar parando para que no nos grabe esto. Vamos a empezar por cerrar esta imagen. Porque lo que vamos a hacer es abrir una imagen y al estar grabando, vamos a poner de nuevo que grabe, se va a grabar que se abre esa imagen. Pero recuerda, es justo para ver cómo posteriormente al procesar por lotes tenemos la posibilidad de indicar que este paso dentro de la acción no lo lleve a cabo y no se abra la imagen. Si recuerdas lo veíamos antes, lo vamos a hacer para, en este caso, en este ejemplo práctico, ver cómo funciona. Si pulsamos sobre archivo abrir y abrimos cualquiera de las imágenes que tenemos aquí, por ejemplo es lo de menos, y observa cómo aparece aquí abrir la imagen. Posteriormente, esto cuando lo apliquemos a un proceso por lotes no queremos que ocurra y lo podemos indicar allí como vimos y haremos posteriormente. Y vamos a empezar por añadir una marca de agua. Para que llevar a cabo esto, para lo primero vamos a hacer dentro de las preferencias de Photoshop. Para abrirlas rápido puedes pulsar Control más K y se abren las preferencias. Dentro de ellas vamos a unidades y reglas y aquí si no estuviera puesto en porcentaje indica que aparezca como porcentaje. Con esto hacemos que no sean píxeles sino porcentajes lo que vamos a utilizar. Pulsamos sobre OK y ahora empezamos el proceso. Como decíamos, esta acción va a llevar a cabo dos cosas. Por un lado va a redimensionar la imagen y por otro va a incluir una marca de agua en el centro de todas las imágenes. Para hacerlo abrimos imagen, tamaño de imagen y aquí vamos a darle un tamaño de 640 por 480 por ejemplo. Pulsamos sobre OK y se lleva a cabo el cambio, pero sobre todo nos aparece en la acción, que es lo que nos interesa. Vamos a ampliar un poco la imagen y ahora lo que vamos a hacer es crear esa marca de agua de modo más rápido que hicimos en el anterior video tutorial. Pulsamos sobre D para tener como color principal el color negro y ahora simplemente con texto vamos a escribir pues unas siglas, por ejemplo. Desde luego cambiamos el tamaño que queramos darle. Bueno, este simplemente ahora para no estar perdiendo el tiempo vamos a dar un tamaño de 36 o algo mayor de 60 y elegimos el tipo de letra pues que queramos, el
más nos guste. En fin, este no es muy... Bueno, este mismo. Aquí lo hacemos simplemente con unas letras, pero recuerda que podríamos usar una forma, como hicimos en el anterior video tutorial, usar un logo propio o lo que quisiéramos. Una vez que tenemos las imágenes, ahora lo que hacemos es colocarlas para que aparezcan justo en el centro de la imagen. Pulsamos control A para seleccionar toda la imagen y ahora, si recuerdas, lo único que tenemos que hacer es ir a capa, alinear capas con la selección y primero centros verticales y ahora hacer lo mismo, capa, alinear capas con la selección, centros horizontales, con lo que tenemos ya este texto justo en el centro de la imagen. Pulsamos control D para deseleccionar y ahora es cuando vamos a darle estilo. Si no está abierto, abre la ventana de las capas y selecciona la capa de texto, doble clic y se nos abre, aquí lo vemos, la ventana de diálogo de estilo de capa. Pulsamos sobre bisel y relieve, ya ahora pues no hacemos nada más y simplemente aquí en opciones de fusión por defecto, en opacidad de relleno, lo ponemos a 0 para que se mantenga el relieve, pero que aparezca como una marca de agua sin color. Pulsamos sobre OK y aquí tenemos esa marca de agua situada en el centro de la imagen. Y ahora desde el menú capa o desde este propio menú emergente de la paleta capa, lo que hacemos aquí es pulsar sobre acoplar imagen, con lo cual ya tenemos una única imagen con la marca de agua en el centro. Guardamos esta imagen para la web, pulsando sobre guardar como y por ejemplo como JPEG y le damos aquí el nombre que queramos. De nuevo recuerda que esto es una opción que posteriormente podemos hacer que no aparezca. Dejamos aquí en calidad alta, pero recuerda que esto también podemos hacer que sea saltado cuando procesamos por lotes e indicar dentro de la ventana de diálogo cómo queremos que se guarden todas las imágenes. Pues con esto ya tenemos creada nuestra acción. Pulsamos para parar de grabar y aquí nuestra acción con el nombre de marca y dimensión, esta que tenemos aquí. Pues ahora vamos a ver cómo aplicarla en un proceso por lotes y que de modo automático se haga lo mismo en un conjunto de imágenes. Esta imagen la cerramos, recuerda que simplemente nos sirve para crear la acción nada más. Y ahora para empezar recuerda que lo que tenemos que determinar es el modo en el cual vamos a abrir la ventana. Vamos a hacerlo desde Bridge, que nos da más flexibilidad. Y por ejemplo vamos a hacerlo sobre de estas imágenes que tenemos aquí, sobre unas cuantas de las imágenes por ejemplo. Una vez seleccionadas las imágenes, recuerda que podríamos buscar, llevar a cabo búsquedas y según los resultados llevar a cabo las acciones sobre esas búsquedas. Bridge es muy completo, ya lo vimos, no vamos a insistir. Una vez que tengamos seleccionadas las imágenes a las que queremos aplicárselo, simplemente como hacíamos antes en herramientas, Photoshop, lote y ahora ya automáticamente se nos abre la ventana de diálogo en el propio Photoshop. Y ahora lo configuramos para empezar en el conjunto de acciones por defecto y la acción recuerda que era la que acabamos de crear ahora, marca y dimensión. En origen Bridge, por lo tanto no tenemos que indicar nada más. Ahora, como decíamos, marcamos que ignore el comando abrir de la acción, por lo tanto no nos va a estar abriendo una y otra vez cada vez que se ejecute la acción la misma imagen, cosa que no queremos. Y también que omita los cuadros de diálogo. Por lo tanto, marcamos estas dos. Y ahora en destino indicamos una carpeta. Ahora vamos a seleccionar una cualquiera y recuerda marcar aquí donde pone ignorar comando, guardar como de acción. Por lo tanto, también la acción que lleva a cabo el paso de guardar también será saltado y se llevará a cabo, por tanto, el guardado según lo que indiquemos aquí. Así que carpeta y pulsamos sobre seleccionar, buscamos una carpeta cualquiera o, por ejemplo, modo más sencillo, dentro del escritorio creamos una nueva carpeta, vamos a llamarle ejemplo. E indicamos que esta es la carpeta ejemplo, es la que tiene que utilizar. Aquí lo vemos.
De este modo, por supuesto, la imagen original se mantiene sin cambios, lleva a cabo el proceso de cambio y nos guarda una copia en donde le indicamos. Aquí le damos un nombre, como decíamos, vamos a llamarle por ejemplo tutorial. Aquí le indicamos otras posibles opciones, que tenga un número de serie de 3 dígitos, con lo cual se irán guardando 001, 002 y sucesivas, que marque la extensión, también queremos que aparezca, y que empiece en 1 y que sea compatible con los distintos sistemas operativos. Por lo tanto, con esto, aquí lo tenemos en el ejemplo, nos lo irá guardando dentro de este directorio cada una de las imágenes con el nombre tutorial y la extensión, perdón, y los números 0012 y la extensión del archivo GIF en este caso. Por último, en el error de registro, como ya decíamos, podemos aquí abrir y en el directorio que queramos, por defecto es dentro del propio de Photoshop, podríamos poner cualquiera, pues creamos un log con un nombre el que queramos, y ahí, en caso de que tenga errores, aparecerán descritos. Una vez terminado y pulsado sobre OK, se lleva a cabo el proceso y aquí vemos el resultado final. Antes estaba grabando y al pulsar para empezar el proceso la grabación se me detuvo. En fin, ocupa bastante memoria cuando lleva a cabo este proceso y se interpuso con la grabación con el Camtasia. Pero bueno, en fin, eso es lo de menos. Aquí tenemos guardados en ese directorio todas las imágenes, como vemos, con el logo JC automatizado en todos ellos. Pues en fin, creo que una vez más una interesante posibilidad que nos da Photoshop para mejorar nuestro trabajo con este soberbio programa. Nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.